¿Llegaron? ¿Seguros? Bueno. Tenemos tiempo mientras van llegando los demás. Pero no es Hechos 2, es Hechos 1. Ay, pues un capítulo antes nomás. ¿Listos? Versos del 4 al 9. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén y amén. En la historia de la humanidad, la introducción de algo nuevo, diferente, siempre es rara la señal de algo nuevo. Porque se ocurre una nueva dispensación y ocurre una nueva temporada. Esto indica que normalmente cuando en la humanidad ocurrió algo nuevo, hubo un impacto directo sobre la vida de las personas. Siempre se levantaron quizás críticos, siempre se levantaron burladores, siempre se levantó incredulidad, pero al final todo lo que se introduce nuevo siempre tendrá la señal clara de una transformación. Lo que ocurrió en ese día trajo una transformación directa al corazón de aquellos oyentes en ese momento. A quien Jesús se refiere en ese instante es a sus discípulos. Jesús murió, resucitó, pero ahora debe de ingresar a los cielos. Debe haber la ascensión. Pero Jesús anuncia antes de su ascensión lo que va a pasar después de que Él esté en los cielos y dice, el Espíritu Santo vendrá. Digan conmigo, el Espíritu Santo vendrá. Eso indica una señal preciosa para la humanidad, pero ni siquiera los oyentes de aquello que Jesús estaba diciendo tenían la seguridad de aquello que venía. No sabían cómo iba a ocurrir. Quizás una religión o una práctica religiosa un poco fría se tenía hasta el momento. Quizás una práctica religiosa llena de algunas situaciones de adoración o de culto generado por hombres, como lo era la práctica judía. Pero Dios mismo estaba prometiendo que el Espíritu Santo vendría y le daría vida a los cristianos. Esa actuación inanimada de una religión fría, mediocre, que no puede impactar otras vidas, era lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos.
Sin el Espíritu Santo ustedes no podrán impactar a otras naciones. Así que esperen hasta que Él venga. Digan conmigo, esperen hasta que Él venga. Y ocurrió una vez en un viejo pueblo un tenue celular que parpadeaba. De alguna manera llamando al doctor Mateo. El doctor Mateo, un especialista que se había internado dentro de una pequeña ciudad. Aquel doctor recibe la llamada de una extraña actuación de una joven que su actitud era inanimada, que su actitud quizás era de pérdida de esperanza, sus ojos aislados y su manera de expresarse se había perdido por completo. El doctor Mateo recibe en el hospital a aquella joven. La joven entra y empiezan los especialistas, psicólogos, psiquiatras. Empieza todo el equipo médico y científico a trabajar en la vida de esta niña, pero era una actitud quizás no muy buena la que ella tenía. Sus ojos estaban desorientados y su manera de ver no tenía ninguna esperanza. Por más que le hablaron, usaron las mejores terapias, usaron medicamentos, no pudieron hacer que esta joven levantara sus ojos. No pudieron lograr que lo hiciera. Y en medio de la desesperación el doctor Mateo dijo, pero ¿qué falta? ¿Por qué si hemos aplicado todos los métodos? ¿Por qué si hemos hecho todas las cosas quizás como lo debe hacer? ¿Por qué María, de 7 años, no puede reaccionar a lo que se le está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando en María?, decía el doctor Mateo. Quizás un caso especial de una niña que había perdido la esperanza. Su momento era quizás muy difícil en su vida y el dolor de María era tan profundo que parecía haberla aislado de la realidad. El ambiente del hospital se tornó un poco diferente. Había tristeza. Pareciera que las cosas corrían con normalidad, pero la gente no podía comprender la manera en la que esta niña no podía ni siquiera alzar sus ojos y hablar de algo. Y lo siguiente que ocurre es que llegó Sofía, aquella enfermera llena del poder de Dios, aquella que había terminado su curso reciente del seminario de teología y que se posó a los pies de aquella pequeña de 7 años y le susurraba una canción a su oído, una canción muy antigua. Y cuando aquella dama, enfermera Sofía, empezó a cantar al oído de la pequeña Sofía, la pequeña Sofía empezó a mover sus labios cantando la misma canción. Y todos se preguntaron, ¿pero qué hizo? ¿Pero qué fue lo que pasó con ella? ¿Por qué la pudo hacer reaccionar? Y siguió cantando y de repente la pequeña María, con un sollozo ahogado saliendo desde su pecho, entonces se aferró al dedo de Sofía. Y luego, por primera vez de haber llegado a la clínica, los sollozos se convirtieron en un llanto desgarrador. Aquel dolor interno del corazón de Sofía, de María, empezó a salir y Sofía la abrazó con todas sus fuerzas. Y Mateo, aquel médico, fue testigo de una gran transformación que ocurrió con un método poco efectivo, quizás para él, pero muy alentador para aquella que estaba recibiendo. El dolor de María pudo salir de su corazón. Y esa noche, en medio del caos y el dolor, el doctor Rojas vio la recuperación de la niña, vio un eco de algo más grande, vio como una persona sin mediar palabras, sin hacer ninguna prueba médica, tuvo una reacción espectacular frente a lo que ella hizo. La canción impactó su corazón. La pequeña María entonces se levantó, abrazó a Sofía, salió caminando del hospital, salió a dar una vuelta con Sofía dentro del hospital. Y ahora Mateo se preguntaba, ¿qué fuerza, qué poder fue lo que irrumpió en lo profundo de la aflicción
de esta jovencita, de esta niña, para lograr tener ese resultado. De la misma manera, una religión inanimada, como lo era el judaísmo en ese momento, lleno de parámetros, de cosas que no podía cumplir, Jesús promete al Espíritu Santo, y cuando ese poder, la persona de Dios, llegó sobre ese lugar, entonces los que estaban allí empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar otros idiomas. Aquellos que solo tenían un idioma empezaron a hablar en medo persa, en el lenguaje de los galileos, y entonces hablaban las maravillas de Dios, contaban las maravillas de Dios, y todos se sorprendieron por aquello que ocurrió. De esa misma manera, el Espíritu Santo puede impactar lo profundo de tu corazón para lograr que la aflicción, el dolor, el pecado, las cosas más profundas de tu vida puedan ser desarraigadas, y venga el poder de Dios a transformar el corazón de aquel que se dispone. ¿Hay alguien aquí que quiera al Espíritu Santo en su vida? Dígale al que tiene al lado: yo lo quiero. Jesús fue a la muerte. Jesús resucitó. Pero para disfrutar las bendiciones que venían, necesitaban al Espíritu Santo. Porque un Calvario, una cruz del Calvario y una resurrección sin el Espíritu Santo no hubiese tenido vida. Aquel poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora estaba caminando en las filas de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer día tras día sobre tu vida. Que aquel eco inanimado de tu interior, que quizás se quedó en algún momento de tu vida, te dejó estancado allí, el Espíritu Santo es capaz de resucitar tu gozo, tu alegría, tu manera de ver la vida diferente, para que puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Toca al que tiene al lado y dígale: hay bendiciones grandes para ti. La venida del Espíritu Santo logró, aquel Pentecostés dio el inicio a la vida de un discipulado transformado. No era una religión más, no era una teoría más, era el poder de Dios caminando en medio de la iglesia. Es el poder de Dios hoy caminando entre la iglesia. Mire al que tiene al lado y dígale: ese poder te va a transformar. ¿Cuál fue el primer beneficio del Pentecostés? Lo primero es que en el versículo 4 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual prometió, dice, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No salgan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Promesas específicas del Padre que ya había dado en Ezequiel 36:27 y en Jeremías 31:33. El Padre había prometido al Espíritu Santo. ¿Comprendido? Ahora, el Antiguo Testamento estaba rodeado de fiestas, de momentos cumbres de eso. Pero por allá en Ezequiel 32 y en Deuteronomio 9:19, Moisés recibe las tablas del pacto, los mandamientos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan los mandamientos? Pero ¿qué pasa cuando Moisés va bajando del monte de recibir las tablas? ¿Qué ocurre con el pueblo? El pueblo adoró un becerro de oro, ¿verdad? Mis amados, ese día murieron 3,000 personas por ese suceso, en la fiesta de Pentecostés.
Y a nuestro amado Dios se le ocurre celebrar miles de años más adelante la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Porque ahora el mensaje del cielo era claro. Ahora no son las tablas, ahora las tablas son su corazón. Yo escribiré con mi dedo los mandamientos sobre vuestro corazón. Ay, ay, ay. Yo escribiré con mi dedo mi ley en su corazón. Digan conmigo: Dios escribió la ley en mi corazón. Y ahora el segundo mensaje que le estaba dando a todos los que estaban ahí era que en esa misma fiesta de Pentecostés, que murieron 3,000, se convirtieron 3,000 en el Nuevo Testamento. Ay, ay, ay. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Eso indica que la ley trajo muerte, pero el Espíritu Santo trajo vida. No puedes vivir bajo la ley, porque la ley solo te muestra el pecado. Tienes que disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo, echar mano a su gracia, caminar con el Espíritu Santo para que puedas vivir la vida de libertad que Dios quiere que vivas. Eso es lo que Dios anhela. ¿Has pensado que la vida cristiana son mandamientos por cumplir? Estás equivocado. La ley muestra el pecado. Se los voy a explicar con lo cotidiano. Si el pare que está puesto en la esquina de ahí no estuviera, entonces no nos alertaría que si seguimos derecho nos podemos estrellar. De esa misma manera, la ley fue puesta para evidenciar el pecado, pero no pudo tratar con él. Por eso vino Jesús. Ahora, la razón de la cruz del Calvario fueron los pecados. Dios tenía que clavar los pecados de toda la humanidad allí. 2, tenía que haber evidencia de que Él clavó los pecados ahí, debía resucitar, porque Él dijo que resucitaría. Y amados, resucitó. Hoy pueden visitar la tumba y sigue vacía. Pero para poder tener la vida de Dios necesitaban la persona del Espíritu Santo. Alguien que dentro de la Trinidad, muchos de ustedes tenían una información distorsionada. El Espíritu Santo trae poder, pero no es un poder. El Espíritu Santo es representado como viento, pero no es un viento, es una persona. Porque una fuerza no habla. Porque una fuerza no tiene sentimientos. Isaías capítulo 10 dice: los soporté hasta las canas e hicieron enojar a mi Santo Espíritu. Una fuerza no se enoja. Una persona sí. Algo está pasando en el ambiente. Si tú esperas el poder, tendrás una emoción. Pero si tú vives con la persona, tendrás transformación. Es por eso que aquel pescador que lo negó fue el usado para advertir que lo que estaba pasando era la venida del Espíritu Santo, y 3,000 se convirtieron ese día. Aquel traicionero, Pedro, lo logró. Te haré pescador de hombres, dijo Jesús. Y ese día pescó 3,000 en un solo mensaje. Diga conmigo: Dios convierte lo ordinario en extraordinario. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés introduce una nueva temporada que pueden cumplir la ley, que ha sido aprobado la salvación de 3,000
hombres. En la teología del pacto nuevo está introducido que el Espíritu Santo es el agente de dicho pacto y la bendición suprema. Quiere decir que Jesús introdujo vida sobre los creyentes. Toque al que tiene al lado sin mirarlo y dígale: te puso vida. Porque ahora la ley estaba grabada en ellos. Es por eso que después de la venida de Jesús, la humanidad sabe lo que está mal. Por eso se resisten. Y la luz vino al mundo, pero la humanidad amó más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran reprendidas. ¿Te estás resistiendo a Dios porque quieres perseverar en lo que te destruye? Pues yo te tengo una noticia: Dios quiere tratar con lo que te destruye, porque Él murió por lo que te destruye, y te quiere dar su Santo Espíritu para que Él te guíe a caminar con el Señor. ¿Hay alguien que tenga esperanza hoy? El segundo beneficio del Pentecostés fue que los discípulos ahora se convirtieron en misioneros. La venida del Espíritu Santo fue para ser testigos, para llevar la palabra. El Espíritu Santo, aunque es hermoso cuando viene, porque algunos podemos llorar, otros temblar, otros quizás no han percibido su presencia, pero el hecho de que usted no sienta nada y esté aquí quiere decir que el Espíritu de Dios tocó su corazón. Porque no es por lo que sienta, por lo que llore o por lo que caiga, es por lo que Dios está haciendo en su interior. Que te agradaba mentir y hoy no te agrada mentir. Que te gustaba acostarte con varios hombres o varias mujeres y hoy no te agrade. Es la señal de que Dios está haciendo algo. Así que no se trata de sentir, pero su presencia causa ese impacto. A tal punto que en el Pentecostés la gente dijo: estos están borrachos, están locos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digan conmigo: hasta lo último de la tierra. Otra vez diga: hasta lo último de la tierra. La palabra testigos viene del griego matureos, que significa mártires. Me seréis mártires. Quizás la palabra mártires para usted y para mí se ve obsoleta, pero a diario te verás confrontado en tu fe, en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, con tus amigos. La palabra testigo en hebreo proviene de la raíz que significa decir vez tras vez. Quiere decir que nosotros, como discípulos, somos gente que entrega la vida para que Cristo sea conocido. Algunos de ustedes aquí sentados son el resultado de años de alguien hablándoles de Dios. Yo soy el resultado de alguien que perseveró por mí. Y ese que perseveró por mí ha venido a predicar aquí, Omar Imbachín. Quiere decir que Dios salva al hombre por la predicación. Si tú le has dicho a tus hijos, a tus hijas o a la gente que te comparte: ay, mijita, usted tan linda que me habla de Dios. No, ella no te está hablando de Dios. Ella te está hablando de tu única oportunidad. Porque solo en Jesús hay salvación. Por eso todas las religiones, las demás, prometen vida aquí. Baile, goce aquí. Pero nosotros sabemos que hay vida eterna. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy a prepararles morada para cuando ustedes lleguen.
Si solo hoy disfrutar de esa gloriosa presencia aquí en este mundo corrupto es maravilloso, ahora imagínese estar en su presencia. Dígale al que tiene al lado: yo voy para allá. Pentecostés inicia la era de la iglesia, inaugura la era de la iglesia. El escritor Lucas, el escritor del libro de los Hechos, da el principio fundamental de un cuerpo misionero que va a llegar a hablarle a toda la gente. 3,000 se convirtieron ese día y ya no eran solo 12 compartiendo, ahora eran 3,000. Y entre Hechos 4 y Hechos 5 ya habían 7,000. Y hoy usted es el resultado de eso. Si esa gente hubiera tomado al Espíritu Santo como muchos cristianos de hoy, solo para emocionarse, para obtener plata, a nosotros no nos hubiera llegado el Evangelio. Yuhu. Si esos discípulos se sientan a ver videos de YouTube, digamos que había YouTube. Si esos discípulos se sientan a ver TikTok, no oran, no buscan la presencia de Dios, no están predicándole a otros, entonces a usted y a mí no nos llega el Evangelio. Pero en el libro, en la Biblia, nos habla de que Dios no se quedó quieto, se siguió moviendo. Y hoy nos llegó el Evangelio a nosotros. Mira al que tiene al lado y dígale: tú eres parte del siguiente momento. El derramamiento del Espíritu Santo trajo todos los beneficios que necesita la iglesia del Señor. Y hoy la promesa del Padre está disponible para usted. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la necesitan? Ahora, finalizo mi mensaje diciéndoles que la Escritura me dice, por allá en Hechos, entre capítulo 14 y 18, que hubo un problema en la iglesia y que todos se reunieron a hablar sobre ese problema. Y cuando salieron aquellos gentiles que necesitaban ser alentados para seguir buscando a Cristo, porque querían judaizarlos para poder disfrutar de Dios, ahora aquellos discípulos salen a la luz de los creyentes y les dicen: miren, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles carga. Hoy tienes un nuevo amigo, el Espíritu de Dios. Pastor, pero ¿cómo puede relacionarse alguien tan santo conmigo que soy tan pecador? Porque no es por tu santidad, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Él te declaró justo, Él te justificó y te perdonó tus pecados y te hizo santo por su obra, no por las tuyas. Ay, ay, ay. Si fuera por ti y por mí, no tendríamos nada. No podríamos acercarnos a Dios. Fue por Él. Fue por Jesús. Digan conmigo: fue por Jesús. Mira al que tiene al lado y dígale: fue por Jesús. Hay alguien aquí que necesita esa presencia maravillosa de Dios. Póngase sobre sus pies. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Fuerte ese aplauso si es para Él.